Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El virus herpes. Todo el mundo lo tiene. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte un momento del virus herpes. Muchas personas han notado que si pasan muchos malos ratos, problemas, frío, hambre o problemas en general, les salen brotes de herpes que pueden ser vaginal, pueden ser en el labio, pueden ser en distintas partes del cuerpo, ¿no? El virus herpes hay que empezar por decir que es un virus. Y los virus, el ser humano no tiene absolutamente nada que haya creado para matar un virus. La razón por la cual el virus de AIDS, ¿cómo se llama eso en español? SIDA. Jorge está aquí, que Jorge siempre me ayuda con el español, porque acá en Puerto Rico lo que hablamos es Spanglish, que quizás es un español mezclado con inglés. Los gringos nos critican porque hablamos mal inglés, y los de viven en México y Costa Rica y Colombia y Venezuela también porque no saben hablar español. Pero anyway, en nuestro Spanglish, ¿verdad? El SIDA es un virus que no se ha podido controlar, simple y sencillamente porque el ser humano no ha encontrado absolutamente nada que pueda matar un virus, ¿no? Lo único que tenemos los seres humanos que han inventado son medicamentos para controlar los efectos nocivos, los síntomas del ataque de virus, ¿no? Pero un virus no hay forma de matarlo, todavía no se sabe ninguna, ¿no? ¿Qué pasa? El herpes es un virus que tiene prácticamente todos los humanos. Se estima que el 85% de todos los humanos en todo el planeta tenemos el virus herpes dentro del cuerpo. Hay herpes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 clases que hay, ¿no? El más común, que es ese herpes que sale en los labios, que sale vaginal, es el 4 o el 6. Pero de todas maneras, herpes es herpes. Entonces una persona a veces se pone a adelgazar, pasa hambre y de momento le sale virus herpes. Y dice, tengo que quitarme de la dieta porque me salió el virus herpes. Otra persona pasa mucha hambre porque decide pasar hambre, que es una estupidez a la hora de adelgazar, ponerse a pasar hambre, y le sale el virus herpes. Otro está pasando por un divorcio o le amenazan con que lo van a botar del trabajo y le sale el virus herpes. ¿Por qué sale el virus en un momento de estrés? Pues sale porque lo único que puede controlar el virus es el sistema inmune del cuerpo. El sistema inmune del cuerpo, el sistema de defensa del cuerpo, siempre se reduce cuando estamos pasando estrés. Y se reduce porque cuando nosotros pasamos estrés, el cuerpo produce una hormona que se llama cortisol, que se llama glucocorticosteroide, que es cortisona y se produce acá atrás en los riñones. Y esa hormona reduce el sistema inmune, y al reducir el sistema inmune le da una oportunidad al virus, que es oportunista, a que crezca y se desarrolle, ¿no? Ahora, es bueno que sepa que si usted padece de erupciones de herpes y la está encontrando ya sea genital o en los labios o dentro de la boca o en algún sitio, hay algo que usted puede hacer fuera de bajar el estrés, y es, uno, debe mejorar la nutrición. Si no mejora la nutrición y reduce los carbohidratos refinados para bajar la inflamación del cuerpo y hace una dieta 2x1, 3x1, mucha agüita, vitaminita, eso automáticamente empieza a bajar el estrés del cuerpo, porque si el cuerpo tiene mucho estrés, el sistema inmune se pone débil y el virus hace fiesta. Pero lo otro que tiene que hacer es que tiene que evitar a toda costa, fuera de evitar el estrés, que puede ser físico, porque es por mala alimentación, o puede ser emocional, pues lo otro que puede hacer es que hay ciertos alimentos que disparan el herpes. Y lo disparan porque contienen una sustancia que obliga el virus a crecer. Les explico esto, fíjense. Muchos de nosotros, muchas personas me dicen, oiga, he parado de bajar de peso. Y nosotros tenemos episodios, y en el libro El Poder del Metabolismo se explica que el maní, le llaman peanuts en inglés, el maní, tiene una sustancia que se llaman goitrógenos. Y los goitrógenos paran la tiroides, o sea que le bajan el metabolismo. Así que si usted quiere adelgazar, no va a poder comer mucho maní, porque si le afecta a la tiroides, entonces le baja el metabolismo y se lo pone más lento. Pero hay otra cosa, y es que el maní contiene una sustancia, es un aminoácido, hay 22 aminoácidos distintos, pero este en específico se llama L-arginina. La L-arginina es un aminoácido que obliga el virus herpes a reproducirse y crecer. De hecho, se han hecho pruebas en laboratorio donde ponen los virus en un platito, medio vivo, ¿no? Le echan L-arginina y usted lo ve que se reproducen 6, 7, 8, 10, 12, 14 veces más rápido, ¿no? O sea que hay ciertos aminoácidos, específicamente la L-arginina. El maní contiene mucho L-arginina, ¿no? Hay otro alimento que nosotros usamos mucho cuando queremos adelgazar. Hay gente que se dedica a usar muchas almendras, ¿no? Las almendras son muy buenas, son muy saludables,
en inglés llaman almonds, ¿verdad? Las almendras son muy saludables porque tienen unos aceites esenciales muy buenos y son bajas en carbohidratos, pero hay un problema, que si usted padece de herpes, la almendra tiene mucha cantidad de L-arginina. Y como tiene mucha L-arginina, usted va a comer mucha almendra y automáticamente el virus le va a aflorar, ¿no? Y por último, que tengo a Jorge ahí grabando esto y esperando que yo hable de esta barra de chocolate. Jorge es uno de esos flacos condenados que come como loco, adora el chocolate, adora los dulces y no engorda con nada. Es la envidia de todo el mundo, ¿no? Por suerte él está detrás de la cámara, ¿no? Y está pidiéndome que yo llegara a este momento para que abra la barra de chocolate, que es barra de chocolate con almendras. Miren esto que es sabroso, ¿no? ¿Ok? Y el Jorge está loco que yo la abra para él poder decir, tengo una excusa para comerme un pedazo, ¿no? Así que tan pronto acabe este episodio, Jorge va a venir a darle un mordisco aquí a la barra de chocolates, ¿no? El punto es que el chocolate contiene mucho L-arginina. Entonces, resumiendo, las infecciones de herpes, que es el virus que sale, que le rompe la piel, que puede salir genital y demás, están causadas por un exceso de L-arginina o de estrés. Cualquiera de las dos. Si hay mucho estrés por falta de vitaminas, por mala alimentación, por no tomar suficiente agua, inclusive si usted le da una insolación, que es un estrés de radiación, pues entonces va a tener un outbreak, un ataque del virus herpes, ¿no? Y si come mucho maní, o mucha almendra, o mucho chocolate, esto que le gustan a Jorge, ¿no? Chocolate con almendra, pues automáticamente va a tener mucha arginina. Y si tiene mucha arginina, le va a atacar el herpes bien duro, ¿no? Una forma de combatirlo, para aquellos que me están oyendo, que tengan un problema serio con el asunto, hay un aminoácido que hace lo contrario, que se llama L-lisina. En inglés se llama lisine. Si consigue L-lisina y lo toma en unas dosis altas estamos hablando, qué sé yo, quizás 9 gramos al día. 9 gramos son 9.000 miligramos, ¿no? Eso automáticamente para el virus, porque le corta el sistema reproductivo al virus herpes. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.